porque Cristo lo dijo. Dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y creemos que Cristo murió por nosotros, que resucitó y nos da vida eterna, hermanos. Y si no está seguro en esta mañana que si usted muere hoy no va al cielo, reflexione. Al final de este culto usted puede tomar su decisión y asegurarse y salir seguro o segura de que al salir de acá usted es salvo de la condenación eterna. Hoy en el mundo, hermanos, en este tiempo de Semana Santa que le llaman, el mundo lo celebra muy diferente. Hoy estamos gozosos, contentos, pero sin embargo el mundo lo hace con tradiciones, con mitos. En Latinoamérica, por ejemplo, se celebra la Semana Santa con fiestas, con licor, con viaje a la playa y tradiciones nada más. Y se adora a un Cristo muerto. Nosotros adoramos un Cristo vivo, que la tumba está vacía. Pero a través de la historia, Satanás ha querido menguar el esfuerzo de Cristo en los eventos más importantes de la vida cristiana, que fue su nacimiento y su resurrección. Por ejemplo, en su nacimiento, todos sabemos que el énfasis en el nacimiento, en la celebración de la Navidad, en la celebración del nacimiento de Cristo, el énfasis es Santa Claus, los regalos, la música, los adornos, los colores, el Christmas tree y todo lo demás. Y el nacimiento en sí, o el significado del nacimiento de Cristo, se va menguando. Satanás ha utilizado sutilmente eso. La gente, al hablar de Navidad que viene, ¿qué pensamos? Santa Claus, Navidad, colores, mall, regalos, ¿verdad? Hasta los olores que hay para Navidad, uno hasta está traumado, en nuestra mente está controlado eso. El olor a manzana con canela. Ay, mire, está buena misma, ¿verdad? Imagínense, eso ya está en la mente. Entonces, cuando hablamos del nacimiento de Cristo, pensamos en eso. Pero en la realidad, hermanos, eso no significa que Cristo nació, que Dios se encarnó en una virgen, nació para darnos vida eterna. Amén. Ese es el significado. Y por eso los cristianos celebramos y nos gozamos en la Navidad, porque celebramos el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero Satanás ha utilizado, y también ha utilizado en la resurrección de Cristo. Hoy en día, muchas iglesias estarán detrás de un conejo y unos huevos. ¿Qué tienen que ver los conejos y los huevos con que Cristo resucitó? E inclusive en el lenguaje americano, en el lenguaje inglés, en los países de habla inglesa, no se dice Domingo de Resurrección, se dice Easter. Happy Easter, me dijo un americano esta semana. Y en realidad, hermanos, Easter viene del vocablo Istar, que es la diosa asiria de Babilonia, que era la diosa de la fertilidad, y por eso es la conexión entre conejos y huevos. Eso es, Satanás está ahí trabajando y minimizando la resurrección de Cristo. Mientras los niños hoy en día estarían viendo una tumba vacía, hoy en día los niños estarían celebrando la resurrección de Cristo, hoy están celebrando detrás de un conejo y unos huevos. Miren cómo es la sutileza de Satanás, de virtuar el pensamiento de un niño hacia algo que es mentira. Y obviamente Satanás es el padre de la mentira. Y es por eso, hermanos, que tristemente iglesias cristianas evangélicas están hoy en día detrás de un conejo y detrás de unos huevos de colores. Y hermanos, en realidad la Pascua que hoy se celebra, hoy se le dice Pascua también. La palabra Pascua es la fiesta que se celebró o se conmemora la salida de Egipto. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel: mata a un cordero perfecto y su sangre ponga en la puerta, y el ángel de la muerte pasará por esa casa y todos serán salvos. Y es por eso que Juan el Bautista le dijo cuando lo vio: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Cristo es el Cordero Pascual. Y la Pascua como tal, que se celebra hoy en día, en Semana Santa, se estableció la fecha
en el año 325. En el año 325, en el concilio de Nicea, o sea, 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea dijeron, ok, vamos a celebrar el domingo de resurrección, el domingo de Pascua, y se hará después del domingo de la primera luna llena del equinoccio de la primavera. O sea, después del equinoccio de la primavera, que generalmente es como el 21 o 22 de marzo, después de la primera luna llena es el domingo de resurrección. Y es por eso que ustedes se fijan que cambia. Nuestro primer culto fue un 5 de abril, un domingo de resurrección. Me acuerdo que algunas noches nos estuvieron acá. Y hermanos, ha cambiado. Ahora, la Pascua judía, como dije, se celebra para celebrar la salida de Egipto. Usted lo puede leer en Éxodo. Para que mataban y sacrificaban un cordero, ponían la sangre en la puerta y el ángel pasaba. En inglés, el domingo o la fiesta pascual, en inglés se dice Passover, porque quiere decir que pasó por encima. Y la sangre de Cristo nos hace que nuestra condenación nos pase por encima, porque la sangre de Cristo nos limpia de pecado. Es por eso, hermanos, que tenemos que ver y estar consciente qué significa la resurrección de Cristo para nuestra vida. No como el mundo lo celebra, no que lo que significa para tal iglesia, no, qué significa para mí, a la unidad personal, la resurrección de Cristo. Hoy quisiera hablar acerca de tres aspectos que significó, en primer lugar, la muerte de Cristo en la cruz. Y después vamos a hablar qué significa la resurrección de Cristo. Hay muchos temas, hay muchos puntos que podríamos hablar, pero cuestión de tiempo, solo voy a hablar 3 puntos en cuanto a qué hizo Cristo en la cruz por nosotros. En primer lugar, Cristo, como dije antes, fue el Cordero Pascual. Como dije, Juan el Bautista dijo cuando lo vio, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. En 1 Corintios, si gustan, vamos a ir en 1 Corintios capítulo 5. Capítulo 5, verso 7. Mira acá, 1 Corintios 5, 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seas nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mira el gran significado de este versículo. Dice que acá, limpiaos pues de la vieja levadura. La levadura en el Nuevo Testamento implica pecado. Una poca levadura leuda toda la masa, que quiere decir un poco de pecado nos arruina toda la vida. Entonces, pero aquí Pablo dice, limpiado pues de la vieja levadura, o sea, limpiado del pecado, con una nueva masa sin levadura, o sea, sin pecado. Pero eso no viene de nosotros. Mire acá, porque nuestra Pascua, me refiero a la fiesta que hablé anteriormente, es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, el sacrificio de la Pascua ya lo hizo Cristo por nosotros. Ya no hay la levadura antigua del pecado en nosotros. No porque nosotros somos santos, varón de Dios. No, somos pecadores. La diferencia es que somos pecadores arrepentidos. Mira, hermanos, nosotros somos pecadores no por lo que hacemos. Oh no, ese es pecador porque mató a uno, mató a otro, hizo esto, hizo lo otro, y es un gran pecador. No, todos somos pecadores en la Biblia, porque somos pecadores no por lo que hacemos, somos pecadores por lo que somos pecadores. Entonces el 1 Corintios nos enseña que Cristo es el Cordero Pascual. Cristo es lo que nos limpia de todo pecado. En 2 Corintios 5:21, ahí nomás adelante, en 2 Corintios 5:21, dice lo siguiente. Miren bien lo que hizo Cristo en la cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren qué maravilloso. El que Cristo, el que no era pecador, el que no conoció pecado, el Hijo de Dios que no conoció pecado, por nosotros, por usted, por mí, lo hizo pecado para que fuéramos hechos justicia, o sea, justificados por Él. Hermanos, todos los pecados de la raza humana fueron clavados en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Mi pecado, su pecado,
Porque, hermanos, nadie puede ser lo suficientemente justo para decir, yo no necesito que Cristo muriera en la cruz. Todos necesitamos. Todos somos pecadores. Todos, si no tenemos a Cristo, vamos a un infierno. Pero sin embargo dice que el que no conoció pecado, lo convirtió y lo puso en una cruz, Dios, para que todos nuestros pecados estuvieran en la cruz del Calvario. Es por eso, hermanos, Él no tenía pecado, pero Él pagó el pecado por nosotros. Él fue el que se sacrificó en vez de nosotros. Y hermanos, qué maravilloso es hoy en día que cualquier persona en el mundo mira la cruz y pone su fe en Cristo, el que murió en la cruz, y es salvo. Dice la Biblia, dije anteriormente, a todos los que creyeron en Él, creyeron en Cristo y le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Juan 1:12. O sea, todos nosotros aquí que un día aceptamos a Cristo, todos hemos aceptado a Cristo en diferentes circunstancias. Algunos de ustedes llegaron adultos a Cristo, otros llegaron niños a Cristo. Yo llegué joven de 14, 15 años a Cristo. Todos llegamos a Cristo en diferentes circunstancias. Pero lo maravilloso es que no importa qué, Dios nos recibe, porque Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice la Biblia, Romanos 8, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, eso es lo más maravilloso. No solamente Él fue el Cordero Pascual, pero también Él nos redime del pecado. Nos redime del pecado. O sea, Él paga el pecado. Él paga la deuda del pecado. Leamos en 1 de Pedro 3:19, así rapidito. 1 de Pedro 3:19. Perdón, 18. 18. Ya los iba a mandar al infierno, condenados aquí los espíritus, es otra cosa. 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo, fíjense bien, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él, siendo hombre, murió, hermanos. La verdad absoluta es que Cristo murió por nuestro pecado. Y Él, hermanos, nos redime del pecado. La palabra redimir significa librar a una persona de una obligación o de un dolor o una situación penosa. En otras palabras, Cristo pagó la deuda, pagó la pena. ¿Qué significa redimir? Significa dejar libre a alguien. Por ejemplo, en los años acá en Estados Unidos se usaba la palabra redimir cuando alguien dejaba libre a un esclavo. Y eso es lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Nos dio libertad, nos dio ese hecho de pagar el pecado en la cruz, hermanos. Y eso es algo que no podemos olvidar, hermanos. Podemos cantar bonitos, hacer conferencias, hacer todo lo que queramos, hermanos. Pero hay una realidad absoluta, que no podemos ser salvos sin mirar a la cruz, sin mirar a Cristo que murió por nuestros pecados. El día que nosotros dejemos de hacer eso, de mirar a la cruz, oh no, yo no necesito ver a Cristo en la cruz, oh yo no necesito que Cristo, estar hablando de Cristo que murió en la cruz. Cuando caemos en eso, caemos en religión. Porque el punto es, hermanos, de la vida cristiana es que no es religión, es una relación. Cada uno de ustedes daba testimonio. Oh, cuando yo oro, cuando yo hablo con Dios, cuando yo hago acá, hago con Dios. Cristo es una relación con usted y Dios. Y eso es lo maravilloso, hermano. Y en 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Fíjense bien, quien llevó él mismo, 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos muertos a los pecados. O sea, es difícil entender esto, que como mi pecado, las mentiras, ¿cuántas han mentido acá?
a la IRS, a tío Saga, migración, qué sé yo. Hermano, todos somos mentirosos. Ah, no, yo que soy pastor, hermano, que usted, yo soy mentiroso. Seamos hipócritas. Y pastores que se ponen como santo varón, pues todos somos pecadores. Hermanos, ese pecado, Dios lo pagó. ¿Cómo entender eso? Que mi mentira, mi pecado, Dios lo perdonó en Cristo. Dios lo clavó en Cristo. Pero ese es el amor de Dios. Ese es el amor que entregó a sí mismo. Y leamos en Éxodo para que tengamos un poquito. Éxodo capítulo 12, 5. Eso lo leen después, pueden leer el capítulo 2 entero para que tengan más detalle en eso, pero así rápido. Dice acá Éxodo capítulo 12, verso 5. El animal, o sea, hablando del sacrificio de la Pascua, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará, o sea, lo matará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde. Y tomará de la sangre y lo pondrá a los 2 postes y en el dintel de la casa que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego a su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo comeréis en el fuego. Y así habla, y después el verso 12 dice, pero pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, e heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así del hombre como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, y yo Jehová. Y la sangre os será puesta señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré por vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra a la tierra de Egipto. Miren, hermanos, ese era Cristo. Esa es una tipología, una visión de lo que era Cristo. Hermanos, el pueblo de Israel sacrificó un cordero santo, puro, puso su sangre en la puerta de la casa, y el ángel de la muerte pasó, y cuando miraba la sangre, pasaba por delante, y esa familia era salva. Y la historia dice que muchos murieron, miles murieron, pero hermanos, esa era una tipología de lo que hizo Cristo. Hermanos, la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado. Cuando Dios ve a Guillermo Romero, no ve mi pecado, lo negro y oscuro de mi pecado, ve la sangre de Cristo, y eso me declara justo. ¿Qué justo soy yo? Pero Dios me declara justo. Y es por eso que es importante lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Hebreos 9:22 nos redime, dice acá, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En otra palabra, Cristo tenía que echar su sangre en la cruz del Calvario para nuestro perdón de nuestro pecado. Entonces, hermanos, no solamente Cristo es el Cordero Pascual, también en la cruz del Calvario lo hizo así como el Cordero Pascual, pero también Él hizo el redimir el pecado a nuestra vida en la cruz del Calvario. Pero otra cosa interesante que pasó en la cruz del Calvario es que cuando Él dijo consumado es, el velo del templo se partió en 2, de arriba para abajo. Hermanos, esto es algo maravilloso y quizás bien importante para nosotros. Porque en el Antiguo Testamento no se podría entrar al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo para entrar a perdonar o hacer el día de expiación de pecado por el pueblo. Cuando digo el lugar santísimo, y me acuerdo que yo ya di esta clase, estudiamos el tabernáculo hace 1 año o 2 años. ¿Se acuerdan? El tabernáculo, que es el lugar santo, el lugar santísimo. Entonces el lugar santo era la entrada, por decirlo así. El lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto, en una cajita de madera. Y ahí una vez al año entraba el sacerdote. Al sacerdote, al entrar allí a ese recinto, se le ponía una cuerda. Sí morí con campanita. Y cuando sonaba la campanita, porque si él entraba en pecado, moría automáticamente. Eso era el lugar santísimo.
En inglés se dice Holies o Holies, algo así. Entonces, hermanos, el día de expiación es una fiesta en judía que se celebra, que se conoce como Yom Kippur. Cuando digan Yom Kippur, los judíos están celebrando Yom Kippur. Ese es el día de expiación. Generalmente cae en octubre. Si usted quiere saber más de esto, anote y estudie o lea Levítico 16. Entonces el sumo sacerdote entraba y hacía de la siguiente manera: sacrificaba un becerro para él y su familia y 2 cabritos, y hacían suerte de esos 2 cabritos. Uno era para sacrificarlo a Dios y uno era para dejarlo libre. En esa fiesta, el que sacrificaba el cordero, el macho cabrío que sacrificaba, su sangre la rociaba en el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del tabernáculo, la mesita que está ahí. La tapa tenía una cosa cubierta de madera, puro oro, y unas esquinitas. Entonces el sumo sacerdote ya esparcía la sangre de ese animal ahí para perdón de los pecados del pueblo. Eso era el día de expiación. Entonces ese día, al salir de ahí, el sumo sacerdote sacrificaba el animal, y el animal que no se mataba, el sacerdote le ponía con sus manos y cargaba todos los pecados del pueblo a ese animal y lo dejaban libre. Esa es la tipología que hizo Cristo. Él tomó todo nuestro pecado y nos hace libre a nosotros ahora. Usted es libre del pecado, no por usted, sino porque Cristo pagó el precio. Entonces, hermano, Cristo, al morir, el velo se rompió y ahora usted tiene acceso al lugar santísimo. Ahora usted puede arrodillarse en cualquier lugar del mundo, en su cuarto, en el baño, donde usted quiera. Usted puede clamar a Dios y usted entra al lugar santísimo. Ahora usted no necesita un sumo sacerdote para que haga un sacrificio por usted, porque Cristo es el sumo sacerdote. Él hizo el sacrificio por nosotros, hermanos. Y es lo maravilloso. Y se dice que esta cortina o este velo medía 15 pies de alto y de 4 a 10 centímetros de grueso. O sea que no se podía romper, porque es algo poderoso que Dios hizo. Entonces, hermanos, Cristo hizo eso por nosotros. Rompió el velo y ahora usted puede entrar a orar a Dios en cualquier momento. ¿Le duele la cabeza? Entra a orar al Señor. ¿Tiene problemas en el trabajo? Ore al Señor y usted entra automáticamente. No tiene que llamar a un pastor, a un sacerdote, mucho menos me vayan a llamar a mí. No. Hermanos, usted puede. Tiene un problema a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, una enfermedad, una situación difícil. Usted puede clamar a Dios y usted entra al lugar santísimo, porque Cristo rompió el velo. Viene acá en Hebreos 10, capítulo 10, verso 18. Hebreos capítulo 10, verso 18. Dice acá: pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo la libertad, miren bien acá, el verso de Hebreos 10, 18, voy a leer el 19 ahorita. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, es lo que le estoy diciendo, para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Dice yo lo que dice, lo que le estaba explicando, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que rompió el velo, hermanos. Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Mire bien, no necesitamos un sumo sacerdote. No necesitamos, dice. Entonces, hermanos, usted y yo puede entrar a la presencia de Dios. Eso Cristo lo hizo en la cruz. Eso hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cuando a mí me dieron el tratado de cómo convertirme o cómo aceptar a Cristo, a mí me invitaron, yo lo he comentado anteriormente, me invitaron a jugar voleibol, tenía 14, 15 años, me invitaron a la iglesia Bautista Betania en mi país, Nicaragua, y jugué y todo eso, y al final del juego no hubo predicación, nada, solo nos dieron folletitos, así como esos que tenemos, y me dieron un folleto, y el folleto se llamaba Cómo desatar su fe, y yo lo leí, me llamó la atención, llegué a la casa y me puse a leerlo, y como a las 8 de la noche de un sábado, me acuerdo, yo me arrodillé
a aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Yo solito, con la Biblia católica de mi papá. Busqué los versículos. Me convertí con una Biblia católica de mi papá. Y hermano, curioso, cuando yo me arrodillé allí y acepté a Cristo, yo pude entrar al lugar santísimo. Porque Dios me abrió el camino. Porque Cristo al morir dijo, consumado es, y el velo se rompió en dos, ¿no? De arriba para abajo. ¿No es maravilloso lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no? Ahora, eso es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Rompió el velo, nos dio, pagó el pecado, es el Cordero Pascual. Pero ahora, ¿qué hizo Cristo al resucitar, hermanos? ¿Qué hizo Cristo al resucitar? Miren, en primer lugar, venció a la muerte. En el mundo, nadie puede morir y resucitar. ¿Cuántos han hecho eso? ¿Cuántos han visto que se murió y resucitó? No es una cosa, no es lo mismo revivir a alguien que resucite. Revivir a alguien es que le pongan las cosas eléctricas, esa, la batería esa, y le golpeen el corazón y ¡pum! El corazón comienza otra vez a palpitar. Pero morir es cuando su cerebro, supuestamente la ciencia dice que cuando uno muere, es declarado muerte cuando el cerebro está frito, ¿verdad? Muerto. Entonces, una persona que ha muerto es difícil, no resucita. Pero Cristo venció la muerte. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Hermanos, Cristo venció al diablo, porque Cristo venció la muerte. Y por medio de Cristo que venció la muerte, usted tiene vida eterna. Usted ha vencido la muerte. O si vamos a morir, si nos van a poner en un ataúd frente a un templo, si acaso, en una iglesia, qué sé yo, o nos van a quemar, yo no sé, lo más barato, ¿verdad? Pero ya hemos vencido la muerte. Porque el día que yo muera, yo estoy seguro que si vive bien. Y una cosa es, hermanos, una cosa es vivir, hermanos, y creer que uno va a morir y se acabó todo. Una cosa es eso, y otra cosa es, hermanos, saber de que si morimos, vamos a su presencia. Y la verdad es que todos somos eternos. Si usted muere hoy, no importa si es cristiano, no es cristiano, es ateo, no cree en nada, pero si usted muere hoy, piensen en lo que voy a decir. Si usted no cree en Dios, no cree en nada, no cree en iglesia, muere, usted siempre va a vivir, es eterno. El alma no muere. El alma no muere. La diferencia es dónde va a estar su alma. La historia del rico y Lázaro. El rico murió y fue a un lugar de tormento. Lázaro fue al seno de Abraham. Esa es la misma historia. Todos somos eternos. Usted es eterno. Usted no va a morir. Usted va a morir. Su cuerpo físico se va a descomponer y dicen algunos que se va a convertir en gusano, qué sé yo. Los gusanos se lo van a comer a uno, lo que sea. Pero su alma pasa a la eternidad. El punto es dónde va a pasar su alma. ¿En un infierno lleno de tormento que dice la Biblia? ¿O en la presencia de Dios para siempre? Y eso es lo que hizo Cristo, romper eso, vencer a la muerte. La segunda cosa que hizo Cristo en la cruz del Calvario es que nos da esperanza de resurrección. Hermanos, usted va a resucitar para vida eterna. Hay dos resurrecciones. La primera es para resucitar para vida eterna y la segunda es para condenación eterna, dice Apocalipsis. Pero aquí Cristo nos da una promesa, una esperanza, que todos vamos a resucitar. Leamos en 1 Corintios 15, verso 14. En el capítulo 15 voy a terminar algunos versículos nada más, rápido. Dice acá en 1 Corintios 15, 14. 1 Corintios capítulo 15, 14. Y si Cristo, dice bien, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Hermanos, si Cristo no resucitó, ¿qué estamos haciendo acá? Si Cristo no resucitó, ¿para qué existe una iglesia? ¿Qué va a pasar cuando vayamos al infierno? ¿Qué sé yo? Pero dice aquí Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero Cristo resucitó, ¿no? ¿Amén? Amén.
Y es por eso que ahora en versículo 20, en el mismo capítulo 15, 1 Corintios 15, 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? La muerte entró por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Jesús. No, la muerte entró por un hombre. Adán. La muerte entró por Adán. Por Adán somos. Bueno, por Eva, digamos. Por Adán. Hay un cantito que dice, no vayas a hacer lo que hizo Adán, que le echó la culpa a la mujer cuando pecó. No, hermano. Por Adán, o sea, el hombre, el pecado entró. El hombre le cedió el derecho al diablo para controlar la muerte y la vida del hombre. Pero aquí dice, porque la muerte entró por un hombre, pero también la resurrección vino por ser nuestro Señor Jesucristo. O sea, la muerte entró por Adán, pero la resurrección de los muertos, la esperanza viva, viene a través de Cristo. Dice acá que no solamente vamos a ser resucitar, sino que seremos transformados. Miren el verso 52 del mismo capítulo, 1 Corintios 15, 52. Dice acá, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, dice bien, y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¡Wow! Y nosotros, dice Cristo, Pablo, esperando que él está vivo todavía, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo mortal, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La muerte está vencida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice Pablo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El sepulcro no tiene victoria para aquellos que están en Cristo Jesús. Porque los cristianos vamos a resucitar. Dice acá el verso 56, ya que el aguijón de la muerte y el pecado y el poder del pecado, la ley, ya está controlado, no está. Dice acá el verso 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos da la victoria, ¿no? Cristo pagó el pecado, Cristo resucitó y Él nos da vida eterna. Nuestra fe no está en una religión, hermanos. Nuestra fe no está en un hombre, en un sacerdote, en un pastor. Nuestra fe está en Cristo, que murió y resucitó al tercer día. Tenemos esperanza. Y otra cosa que Él da en la resurrección es la promesa de su venida, hermanos. Dice acá en Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, verso 8, así rapidito voy a leerlo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ellos fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y miren bien el versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Miren acá lo que dice el verso 11, lo más importante acá. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amados hermanos, no solamente Cristo nos garantiza victoria sobre la muerte, pero también Cristo nos garantiza que Él viene otra vez por su iglesia. Hermanos, un día, en un abrir y cerrar de ojos, los cristianos vamos a desaparecer de esta tierra. Quizás para algunos les da risa. Y dicen, no, eso es locura de los evangélicos, que Cristo viene y se van a desaparecer los cristianos. Esos son ovnis, se los van a llevar, dicen algunos. Hermanos amados, así le dijeron a Noé, que salía, por 100 años predicó, va a llover, va a haber inundación. Y todos se reían de él, decían, este está loco. ¿De dónde? Porque no había lluvia en ese tiempo. La tierra se regaba con un vapor que salía de dentro de la tierra. No había llovido en la tierra en ese tiempo. Pero después dice la Biblia que se abrieron las fuentes de las aguas del cielo y todo, y comenzó a llover como nunca. Y el mundo antiguo se perdió. Igual ahora la gente dice, no, ¿qué es eso que Cristo viene? Mentira, ciencia ficción.
No, hermanos. Si la Biblia dice que Cristo viene, viene. Toda la palabra se ha cumplido, hermanos. El cielo y la tierra pasará, dice la Biblia, mas sus palabras nunca faltarán. Así que, hermanos, no solamente en su resurrección venció la muerte, en su resurrección tenemos la esperanza de resucitar también, pero también en su resurrección tenemos esperanza de que vamos a tener la venida de Cristo otra vez. Entonces, hermano, en la cruz Él fue el Cordero Pascual. Él redimió el pecado y rompió el velo del templo para que ahora podamos entrar al lugar santísimo. En su resurrección venció la muerte y ahora tenemos resurrección y esperanza de resurrección nosotros. Y Él viene otra vez. Mi pregunta es hoy, ¿qué va a hacer con Cristo usted? Como creyente, ¿qué vamos a hacer? ¿Vivir llevando la vida así, como dice popularmente, llevando la vida loca? ¿O buscando cómo servir a Dios? Entregar nuestra vida, entregar nuestra juventud, los años que nos quedan a servir para Dios, servirle, ganar almas, entregar lo mejor que tenemos para Dios. Los días ya estamos en los días finales, hermanos. Cristo está por venir. Qué maravilloso será que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo lo que Dios nos ha pedido. Hermanos, reflexionen hoy en este momento. Inclinen sus rostros, vamos a orar y hable con Dios. Quizás usted se ha apartado de Dios. Es el momento de regresar al camino. Quizás usted necesita de Dios y usted nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Este es el momento. Si se ha apartado de Dios, hable con Dios. No necesita un sacerdote, no se necesita un pastor. Hable con Dios ahí. No tiene que decirme nada a mí. Yo no necesito que me hable y usted me diga yo he pecado esto, esto, lo otro. No, háblele a Dios. Confiésele su pecado a Dios. Dice la palabra del Señor que en 1 Juan 1:9 que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amados hermanos, qué lindo es, hermano, venir a la iglesia, servir a como hemos estado haciendo. Pero dé lo mejor para Dios, amados. Hable con Dios en este momento. Y si usted nunca ha aceptado a Cristo, yo solamente le digo, la Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Usted puede tener paz para con Dios. Romanos 5:8, la Biblia dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por usted. Cristo murió aún usted siendo pecador, haciendo lo que usted hace. Hermanos, es el momento de reflexionar y cambiar de vida, cambiar de ruta y apartarnos del pecado. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Es el momento que usted puede decirle al Señor en una oración: Señor, perdóname. Yo necesito ser salvo. Yo necesito que me perdones mis pecados. Yo necesito ir al cielo. Yo quiero esa seguridad en esta mañana. Levante la mano, yo puedo orar por usted. Si usted no ha aceptado a Cristo, levante la mano. Yo le puedo garantizar con la palabra del Señor que Dios le envió a su Hijo para que Él muriera por usted. Levante la mano si usted quiere aceptar a Cristo. Si se ha apartado de los caminos del Señor, es el momento de venir hoy. Hable con Dios. Si quiere reconciliar o pasar al frente después, hable con nosotros. Pero hoy sea un momento decisivo para servir a Dios, para seguir adelante en los caminos del Señor. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por mis hermanos queridos, Señor, que trabajamos acá en esta iglesia. Te ruego que los bendigas, que bendiga el resto del culto. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, vamos a pasar a servir la cena del Señor. Después de la ofrenda del